Bienvenidos un día Moon S a este vuestro canal, el lugar donde destripamos las mejores series y películas del momento. Espero que tu copyright is teniendo un día genial, lleno de energía y listos para descubrir lo que el futuro serio copyright filo nos depara. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo o casi, porque vamos a proyectarnos a Turquía en 2025, una o más menos o que promete ser una explosión superíndice 3N de creatividad en el mundo de las series turcas. Vamos a hablar de esas producciones que a mi humilde parecer, no os puedo copyright is perder bajo ninguna circunstancia. Vamos a sumergirnos en un universo de drama, romance, acción superíndice 3N y misterio que os dejarú, pegados a la pantalla. Y antes de que empecemos a desgranar estas maravillas, quiero recordaros que si os gusta el contenido del canal, si disfruto is descubriendo nuevas series y películas, o si simplemente quiero copyright is estar al día de las últimas novedades del mundo del entretenimiento, no olvido copyright y suscribiros al canal y activar la campanita. Asu no os perderu copyright is ninguno de nuestros budeos y estaru copyright is al tanto de todo lo que se cuece. Ahora supongo monos CU superíndice 3 modos y empecemos. Empecemos hablando de una serie que ya desde su trailer me tiene completamente enganchado. Se titula Sombras del bus superíndice 3 Esforo y nos transporta al Estambul Mood ese oscuro y misterioso. La trama gira en torno a una joven detective Elif, que es asignada a un caso que parece imposible de resolver, una serie de asesinatos rituales que sembrando el pánico en la ciudad. Elif, atormentada por su propio pasado, deberá adentrarse en los laberintos de la mente criminal y enfrentarse a sus propios demonios para descubrir la verdad. Lo que me atrae de esta serie es, en primer lugar, su ambientación superíndice 3N. Estambul es una ciudad fascinante, llena de contrastes y misterios, y la serie promete mostrarnos una cara oculta que rara vez vemos. Además, la trama me parece súper original y el personaje de Elif tiene una profundidad que invita a la reflexión superíndice 3N. Eleudo que la actriz principal, Ayse Demir, haciendo un trabajo espectacular, y eso siempre es un plus. Aparte, la serie promete giros inesperados y una atmósfera superíndice 3 esfera opresiva que te mantendrú al borde del asiento. Si os gustan los thrillers psicolus superíndice 3 gicos con un toque exu superíndice 3 tico, Sombras del bus superíndice 3 esforo es vuestra serie. Pero Sombras del bus superíndice 3 esforo es mucho más que una simple serie de detectives. Profundiza en las tradiciones oscuras y ancestrales que, aunque ocultas, siguen palpitando en el corazón superíndice 3N de Estambul. Los asesinatos rituales no son meros crímenes, son una ventana a un mundo secreto donde la magia negra y las creencias paganas se entrelazan con la modernidad. Elif, interpretada magistralmente por Ayse Demir, no es una detective cualquiera. Su pasado la persigue como una sombra, y sus propias heridas emocionales la hacen especialmente sensible a la oscuridad que acecha en la ciudad. Su lucha personal se convierte en un espejo de la lucha de Estambul por reconciliar su rica historia con su presente incierto. La serie no se limita a mostrar la belleza turística de Estambul, se adentra en sus callejones oscuros, sus barrios marginales y sus edificios abandonados, creando una atmósfera superíndice 3 esfera opresiva y claustrofobia superíndice 3 vica que te hace sentir el peligro en cada esquina. La fotografía es impecable con colores sombríos y contrastes marcados que acentúan el misterio y la tensión superíndice 3N. La banda sonora, con melodías inquietantes y sonidos ancestrales, te sumerge a un mundo en la atmósfera superíndice 3 esfera de la serie. Elif no estuvo sola en su investigación superíndice 3N. Cuenta con la ayuda de Demir, un detective veterano y copyright tico que al principio se muestra reticente a creer en las teorías de Elif sobre rituales y magia negra. Sin embargo, a medida que avanza la investigación superíndice 3N, Demir comienza a cuestionar sus propias creencias y a darse cuenta de que hay fuerzas que escapan a su comprensión superíndice 3N. La relación superíndice 3N entre Elif y Demir es uno de los puntos fuertes de la serie. Su contraste de personalidades y sus diferentes enfoques de la investigación superíndice 3N generan momentos de tensión superíndice 3N y complicidad que mantienen al espectador enganchado. Además, la serie explora temas como la culpa, el perdu superíndice 3N, la salud mental y la importancia de la amistad y el apoyo mutuo. Sombras del bus superíndice 3 esforo no es una serie para ver con prisas. Requiere paciencia y atención superíndice 3N, ya que la trama es compleja y llena de giros inesperados.
Sin embargo, si te gustan los thrillers psicolu superíndice 3 gicos con un toque exu superíndice 3 tico y una profundidad temu tica, esta serie te va a encantar. Prepárate para adentrarte en un mundo de oscuridad y misterio que te mantendrá al borde del asiento hasta el último capítulo. La siguiente en mi lista es completamente diferente, un cambio de registro total. Se trata de una comedia romántica llamada Amor en la cafetería. Su copyright que a muchos os encantan las comedias románticas turcas. La historia es sencilla pero encantadora. Deniz, un joven arquitecto obsesionado con el trabajo, conoce a Yasemin, una barista más menos adora y apasionada por el cafú copyright, en una pequeña más menos a cafetería del barrio de Balat. Desde el primer momento saltan chispas entre ellos, pero sus personalidades opuestas y sus diferentes visiones de la vida pondrán a prueba su relación superíndice 3N. Por Q copyright creo que esta serie será un con diéresis copyright cito. Pues porque tiene todos los ingredientes para triunfar. Una pareja protagonista con una cúmica innegable, situaciones CEU superíndice 3 micas que te harú, en reura carcajadas. Y un mensaje positivo sobre la importancia de seguir tus sueños más menos y encontrar el equilibrio entre el trabajo y el amor. Además, la serie es rodada en Balat, un barrio istu superíndice 3 rico de Estambul conocido por sus coloridas casas y su ambiente bohemio, lo que le da un encanto especial. Si buscáis una serie ligera, divertida y romántica para desconectar del estru copyright ese diario, Amor en la cafetería, os va a encantar. Pero no os dejo copyright y sengau más menos ar por la sencillez de la trama. Amor en la cafetería es una serie inteligente y conmovedora que explora temas profundos como la importancia de la autenticidad, la búsqueda de la felicidad y la necesidad de conectar con los demás. Deniz, el arquitecto adicto al trabajo, es un personaje complejo que se esconde detrás de una fachada de éxito profesional. Su obsesión superíndice 3N por el trabajo es una forma de evadir sus propios problemas emocionales y su miedo a la vulnerabilidad. Yasemin, la barista más menos adora, es todo lo contrario. Es una mujer libre y espontánea que vive el presente y persigue sus sueños más menos os compasiu superíndice 3N. Su amor por el cafú copyright es una metáfora de su amor por la vida y su deseo de compartir su alegría con los demás. El contraste entre Deniz y Yasemin es el motor de la serie. Sus diferentes personalidades y sus diferentes visiones de la vida generan situaciones CEU superíndice 3 micas y conmovedoras que te hacen reflexionar sobre tus propias elecciones y prioridades. La serie también copyright explora la importancia de la amistad y el apoyo mutuo. Los amigos de Deniz y Yasemin son personajes más menos hables que aún más menos aden humor y calidez a la serie. Además, la serie muestra la belleza y el encanto del barrio de Balat, con sus coloridas casas, sus calles empedradas y sus cafeterías acogedoras. Balat se convierte en un personaje muy de la serie, un lugar mágico donde el amor y la felicidad son posibles. La química entre los actores principales, Kanyaman y Demet Özdemir, es innegable. Su interpretación superíndice 3N es natural y creíble, y te hacen creer en su amor desde el primer momento. La serie también copyright N cuenta con una banda sonora alegre y pegadiza que te pone de buen humor y te invita a bailar. Amor en la cafetería es una serie para ver con una taza de cafú copyright caliente y una sonrisa en el rostro. Es una serie que te recuerda que la felicidad es en las pequeñas menos cosas de la vida y que el amor puede encontrarse en el lugar ese inesperado. Prepárate para llorar y enamorarte de Amor en la cafetería. Ahora vamos a subir la apuesta con una serie de acción superíndice 3N que promete ser pura adrenalina. Se titula Halcones del Mediterráneo y nos cuenta la historia de un grupo de con diéresis copyright light de las fuerzas especiales turcas que luchan contra el terrorismo en el Mediterráneo oriental. La serie es inspirada en hechos reales y promete mostrarnos la dura realidad de los soldados que arriesgan sus vidas para proteger su país. Lo que me atrae de Halcones del Mediterráneo es su realismo y su ritmo trepidante. No es la típica serie de acción superíndice 3N con explosiones gratuitas y efectos especiales exagerados. Aquí se busca mostrar la crudeza de la guerra y el impacto que tiene en la vida de los soldados. Además, la serie cuenta con un reparto de actores muy su superíndice 3 lido y unas escenas de acción superíndice 3N muy bien coreografiadas. Si os gustan las series de acción superíndice 3N con un toque de realismo y un mensaje patriu superíndice 3 tico, Halcones del Mediterráneo, os va a enganchar desde el primer capítulo. Pero Halcones del Mediterráneo
no es solo Acciu Superíndice 3N y disparos. También Copyright N es una serie que explora la camaradería, el sacrificio y el valor de los soldados que arriesgan sus vidas por su paus. La serie se centra en la vida de Kerem, el líder del equipo, un hombre fuerte y decidido que ha dedicado su vida al Eju Copyright cito. Kerem es un líder nato que se preocupa por sus hombres y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para protegerlos. Sin embargo, también Copyright N es un hombre atormentado por su pasado y por las copyright vidas que ha sufrido en la guerra. El resto del equipo está formado por personajes diversos y complejos, cada uno con su propia historia y motivaciones. Hay un francotirador experto, un especialista en explosivos, un copyrightico de combate y una analista de inteligencia. Juntos forman un equipo cohesionado y eficiente que está dispuesto a enfrentarse a cualquier desafío. La serie muestra la dureza del entrenamiento de las fuerzas especiales, la tensión superíndice 3N de las operaciones de combate y el impacto psicolu superíndice 3Jico que la guerra tiene en los soldados. También Copyright N explora temas como la lealtad, la traición superíndice 3N, la justicia y la venganza. Halcones del Mediterráneo, filmada con un estilo realista y dinámico que te hace sentir como si estuvieras en el campo de batalla. Las escenas de acción superíndice 3N son intensas y emocionantes, y los efectos especiales son creíbles y bien integrados. La serie también Copyright N cuenta con una banda sonora potente y evocadora que te sumerge a UNMUDS en la atmu superíndice 3 esfera de la serie. Si te gustan las series de acción superíndice 3N con un toque de realismo y un mensaje patriu superíndice 3 tico, Halcones del Mediterráneo, es una serie que no te puedes perder. Prepárate para vivir una experiencia intensa y emocionante que te hará reflexionar sobre el valor y el sacrificio de los soldados que luchan por su paus. Cambiando completamente de Geu Copyright Nero, quiero hablaros de El legado otomano, una serie istu superíndice 3 rica que nos transporta al siglo XVI, durante el reinado del Sultu, N. Solimu, N. el Magnífico. La serie se centra en la vida de Hürrem Sultán, una joven esclava que se convirtió superíndice 3 en la esposa favorita del Sultu, N. y en una de las mujeres poderosas del Imperio Otomano. El legado otomano promete ser una superproducción superíndice 3N con un vestuario impresionante, unos decorados fastuosos y una trama llena de intrigas palaciegas, amor, traición superíndice 3N y lucha por el poder. Este tipo de series istu superíndice 3 ricas turcas suelen tener una gran acogida, y creo que el legado otomano tiene todos los elementos para convertirse en un nuevo U con diéresis copyright sito. Si os gustan las series de U con diéresis copyright poca con un toque de drama y pasiu superíndice 3N, esta serie es para vosotros. Pero el legado otomano es mucho más que una simple recreación superíndice 3N istu superíndice 3 rica. Es una serie que explora la vida de una mujer extraordinaria que desafió superíndice 3 las convenciones de su tiempo y se convirtió superíndice 3 en una figura clave en la historia del Imperio Otomano. Hürrem Sultán no fue solo una concubina del Sultu N, fue una consejera política, una mecenas de las artes y una madre dedicada. Su inteligencia, su ambición superíndice 3N y su pasión superíndice 3N la convirtieron en una fuerza imparable que cambió superíndice 3 el curso de la historia. La serie muestra la vida en el Aru Copyright N con sus intrigas, sus rivalidades y sus alianzas. También Copyright N explora la vida en el palacio con sus ceremonias, sus decisiones políticas y sus luchas por el poder. El legado otomano es una serie visualmente impresionante con un vestuario lujoso, unos decorados fastuosos y una fotografía cuidada al detalle. La serie también Copyright N cuenta con una banda sonora emotiva y evocadora que te transporta al siglo XVI. Si te gustan las series de U con diéresis copyright poca con un toque de drama y pasiu superíndice 3N, El legado otomano, es una serie que no te puedes perder. Prepárate para sumergirte en un mundo de intrigas palaciegas, amor prohibido y lucha por el poder que te mantendrá enganchado desde el primer capítulo. Además, la serie se ha documentado exhaustivamente consultando a historiadores y expertos en la materia para garantizar la autenticidad de los hechos y los detalles istu superíndice 3 ricos. Esto aún más menos ha de un valor adicional a la serie, ya que no solo es entretenida sino también copyright N educativa. Por último, pero no menos importante, quiero mencionar una serie que aún no tiene título oficial, pero que ya estuvo generando mucha expectación superíndice 3N. Se trata de una adaptación superíndice 3N de la famosa novela, El pájaro madrugador, pero con un giro inesperado. En esta nueva versión superíndice 3N,
La historia se traslada a la Estambul actual y los protagonistas son dos superíndice 3 benes que trabajan en una agencia de publicidad. La serie promete ser una comedia romántica moderna y fresca, con un toque de humor y un mensaje positivo sobre la importancia de la amistad y el amor verdadero. Aunque aún no se sabe mucho sobre esta serie, el hecho de que sea una adaptación superíndice 3N de El Pájaro Madrugador, una novela que ha conquistado a millones de lectores en todo el mundo, ya es un buen augurio. Si os gustan las comedias románticas con un toque juvenil y actual, esta serie promete ser una de las sorpresas del 2025. Esta adaptación superíndice 3N moderna busca capturar la esencia de la historia original, pero adaptándola a los desafíos y las oportunidades del siglo XXI. La agencia de publicidad donde trabajan los protagonistas es un reflejo de la competitividad y la creatividad del mundo actual, donde las ideas innovadoras y las estrategias de marketing son clave para el éxito. La serie explorará temas como el emprendimiento, la importancia de la imagen personal y la influencia de las redes sociales en las relaciones interpersonales. Los protagonistas Khan y Sanem serán interpretados por dos superíndice 3 benes actores prometedores que aportarán frescura y autenticidad a sus personajes. Khan es un creativo publicitario con un espíritu libre y una visión superíndice 3N innovadora, mientras que Sanem es una joven show más menos adora que busca su lugar en el mundo y su más menos a con convertirse en escritora. Su relación superíndice 3N comenzaru con un encuentro fortuito y evolucionaru, a trabu copyright S de situaciones CEU superíndice 3 micas y románticas que tearu, en reur y suspirar. La serie también copyright N contaru con personajes secundarios entrau más menos hables que aún más menos adiru, N humor y calidez a la trama. Abru amigos leales, con pau más menos eros de trabajo competitivos y familiares escu copyright tricos que tearu, N sentir como si estuvieras en casa. Además la serie estaru rodada en localizaciones emblemáticas de Estambul, mostrando la belleza y el encanto de la ciudad. Si eres fan de El Pájaro Madrugador, o simplemente te gustan las comedias románticas con un toque juvenil y actual, esta serie promete ser una de las sorpresas del 2025. Prepárate para enamorarte de Khan y Sanem y para vivir una historia de amor inolvidable. El equipo de producción superíndice 3N ha prometido mantener el espíritu optimista y romántico de la novela original, pero a la vez aún más menos añadir elementos nuevos y sorprendentes que la hagan relevante para el público actual. Y hasta aquí mi selección superíndice 3N de series turcas que creo que van a explotar en 2025. Espero que os haya gustado esta pequeña más menos agua y que os haya servido para descubrir nuevas series que aún más menos adir a vuestra lista de pendientes. Hemos viajado por thrillers oscuros, comedias románticas en traumas menos hables, acción superíndice 3N trepidante y dramas istu superíndice 3 ricos apasionantes. Turcua promete darnos mucho que ver. Quiero agradeceros de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final del video. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo disfruto copyright preparo, dolo para vosotros. Ahora, quiero saber vuestra opinión superíndice 3N. ¿Cuál de estas series os llama es la atención superíndice 3N? ¿Conocu copyright is alguna otra serie turca que creo copyright is que va a ser un con diéresis copyright sito en 2025? Dejadme vuestros comentarios abajo y compartid vuestras recomendaciones. Me encanta leer vuestras opiniones y aprender de vosotros. Y antes de despedirme, quiero recordaros que si os ha gustado el video, no olvido copyright is darle un buen like, compartirlo con vuestros amigos y familiares para que también copyright N puedan descubrir estas series, y suscribiros al canal si aún no lo habu copyright is hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de ayudarme a seguir creando contenido para vosotros. Asu que ya sabu copyright is a dar like, a compartir y a suscribirse. Nos vemos en el superíndice 3 video. Un abrazo enorme.